ponerse en rojo realmente es el intendente de Asunción. Es cierto. Aunque ellos están deslindando responsabilidades. Digo ellos refiriéndome a la comuna capitalina, atribuyen el 100% del reproche, en este caso, a las autoridades de ESAP. ¿Qué pasó? Vamos a ver las imágenes. Esto ocurría el fin de semana. Una camioneta que era tragada literalmente por un bache. Esto en la avenida Perón, en su intersección con la avenida Cacique Lambaré. En el límite entre Asunción y Lambaré. Ese límite que, entre paréntesis, habían disputado ambos municipios y que finalmente Asunción permitió conservar. De esta manera amaneció este lunes, como están viendo en las imágenes, el superbache que en la madrugada del domingo prácticamente se tragó a un vehículo sobre la avenida Cacique Lambaré a la altura de Perón, dejando prácticamente inutilizable el vehículo y obligando a la participación de bomberos voluntarios de la quinta compañía de Lambaré para poder rescatar a los ocupantes del rodado, los cuales afortunadamente no sufrieron heridas de gravedad. Imagínate que te estás yendo y te traga un bache. Ahora los afectados por este hecho planean una demanda contra las instituciones estatales. La carátula de la denuncia será inicialmente por daños y perjuicios a bienes materiales. El abogado de los dañados, en este caso, expresó que buscarán primero solucionar el problema sin ir a las instancias judiciales. La idea en este momento es, como se dice, armar un poco el caso, ¿verdad? Estoy tomando intervención en este momento y buscamos justamente determinar la responsabilidad, ¿verdad? Obviamente ambas instituciones están involucradas en ello, ninguno de ellos puede sustraerse o decir de que no le corresponde, y justamente ver la proporción en la cual cada una de esas instituciones tiene responsabilidad en este hecho. El daño obviamente debe ser cuantificado en este momento, ¿verdad? Por ello que este tipo de acciones no son realizadas en forma inmediata, porque el daño tiene que ser primero determinado, ver en principio la posibilidad también de tener conocimiento si el vehículo siniestrado obviamente va a volver a quedar en un 100%. De ahí pues, podemos empezar a hablar del daño propiamente dicho, ¿verdad?